a leer. ¿Cómo se puede criticar un libro que no se conoce? Yo creo que eso es un error. Partiendo de ahí es un error, hay que leerlo para usted tener una idea de si está de acuerdo o no está de acuerdo. ¿A qué atribuye Salvador esos errores que dice Miguel Sánchez en esa etapa de México, con relación, por ejemplo, a Orlando de Cárdenas y otros datos que, por ejemplo, cita el libro, anoche lo citamos? ¿Que arrestaron a Fidel 2 veces? No fue arrestado 2 veces. No fue arrestado 2 veces y él fue el que llevó la Federal Mexicana al rancho de Santa Rosa de Chalco. ¿El propio Fidel Castro? Sí, para evitar conflicto entre las autoridades mexicanas y los que estaban todavía allí en el rancho. Un movimiento perfecto. Para evitar una confrontación militar. Una confrontación militar armada allí. ¿Por qué? ¿A qué atribuye Salvador estas inexactitudes, como dice Miguel Sánchez, con relación a México? Primero, quiero decirte que yo no viví en México. Pero conversó con Juanita sobre esa etapa de México. No, yo no he conversado con Juanita sobre la etapa de México porque yo no sabía lo que pasó en México. Pero he conversado mucho con ella y yo te puedo garantizar a ti y a los que nos están viendo en este momento que si Juanita ha cometido errores, puede ser que lo haya cometido, yo no sé. Pero lo debe haber cometido de muy buena fe, porque Juanita era muy activa en todo el proceso aquel antes de llegar Fidel al poder. Igual que Enna, la hermana de ellos que vive en México. Enna estuvo una vez conmigo y viajó desde La Habana hasta Remedios, donde yo había sido presidente de los estudiantes, para hablarle a los estudiantes y recoger dinero para Fidel. Hay quienes dicen que el problema de Juanita Castro es con Fidel, no con Raúl. Raúl es el que le ayuda a salir, lo revela en el libro, de Cuba, cuando le dice hay un expediente del G2 de que tú estás reuniéndote con contrarrevolucionarios, etcétera, y ya te podrás imaginar cómo está Fidel. Citamos textualmente esa parte del libro que ya la citamos en el programa. Y entonces ella le dijo, quiero ir a México a ver a Emma, la otra hermana que está en México, y Raúl es el que le facilita la salida. Siempre las relaciones entre Raúl y Juanita han sido afectuosas, han sido... Siempre no, eso se canceló cuando ella salió del exilio. No hubo más contacto con Raúl. Ni con nadie allí de la familia. Ni con nadie más de la familia. Y no claro, con la familia sí, ha ayudado a personas en su familia en Cuba. ¿Y no ha ayudado a personas en su familia en Cuba? No a Fidel, no a Raúl. ¿Pero cómo ayudarla? Económicamente. La familia de Fidel Castro necesita ayuda de Juanita de Miami. Ay, chico, esta gente no podía comprar medicina allá. Juanita se las mandaba de su famosa farmacia aquí. No me digas. Sí. ¿Esa es una revelación esta noche? Yo he visto a personas de la familia Castro que visitaron Miami, incluyendo su hija Alina, que no ha sido justa con Juanita, yendo ahí a la botica y Juanita dándole medicina y dinero. ¿Qué otra? Juanita es espléndida. ¿Qué otra, contraria a Fidel? Sí, que tiene no pagaba nada. En el caso de los miembros de la familia Castro, ¿quién más venía a ver a Juanita? Bueno, no los de Cuba. Los que estaban en Cuba, pero Alina sí iba ahí. Nada más. Alguna vez al principio, después hubo un disgusto porque Alina difamó a los padres de Juanita. Y Juanita no perdona a quien se haya metido con su papá y con su mamá. ¿Eso es parte de la justificación del libro, cree Salvador Leo? No. De tratar de explicar su versión de su familia. No lo creo. Yo creo que es el libro para denunciar lo que está pasando en Cuba, para denunciar las cosas de Fidel, para denunciar los hechos de Fidel, y en mi opinión, que sí me he leído casi todo el libro, casi, yo te digo que es un libro sensacional, y si tú me permites, anuncio que lo deben comprar. Salvador Leo. Por cierto, déjame decirte esto, te voy a dar un dato. Yo estuve ayer, compré 10 libros en la librería Universal. Porque yo no sé por qué Juanita no me regaló los libros. Claro, entonces no es espléndida con usted, entonces. No, ella es espléndida con todo el mundo. El problema es que eso no lo maneja ella, la maneja la editorial Santillana. Cuando ella le pide a su hermano... Te iba a decir. Sí. Cuando yo estuve ayer, creo que el segundo día de la venta del libro,
ya habían vendido solamente en la librería Universal más de 800 copias. Usted que conoció a Fidel Castro y Somos buenos amigos, se portó bien conmigo. Fidel, mi separación con él no es por afectos, es simplemente por ideologías. ¿Usted se considera amigo de Fidel Castro todavía? No, ahora no. En el plano afectivo. Además, mira, no. Él tampoco se consideraría amigo mío, pero fuimos muy buenos amigos, no tengo por qué ocultarlo. ¿Qué reacción habrá despertado este libro en Raúl y Fidel Castro? Bueno, me imagino que deben haber pasado un día o dos sin dormir leyéndolo. Fidel no soporta eso. Ese es el golpe más grande a Fidel después de la deserción de Juanita. El libro. Vamos a la pausa y ya hay reacción, hay reacción en Cuba del libro. No reacción del gobierno, pero nos van a traer una información que está produciéndose en estos momentos, después de la pausa, para informarles a ustedes cuál está siendo la reacción en Cuba sobre este libro. Y nos vamos a la pausa. Bueno, la primera reacción que se origina en Cuba al libro de Juanita Castro es en el website, en el portal de cubaperiodista.cu, que es el sitio de la Unión de Periodistas de Cuba. Y en un largo trabajo de Ángeles Díez empieza a desglosar, o por lo menos ya intenta desglosar, lo que considera propaganda ideológica para hacerle daño a la revolución cubana. Todo un desglose, punto por punto, muy extenso y muy aburrido sobre todo esto. Dice, también es un perfecto aliado de la propagación de la ideología, capaz de convertir una noticia en una campaña, sin necesidad de que exista ni premeditación ni alevosía. Así es posible encontrar aproximadamente 86.700 entradas en Google cuando se teclea Hermana Castro, agente de la CIA, de entre ellas los principales medios españoles, incluida la radiotelevisión española. Y habla de todos los medios que han estado dándole seguimiento a esta historia. Dice, no es casualidad promocionar un libro, hacer propaganda ideológica y atacar a Cuba. Y lo liga hasta la votación de hoy con relación al bloqueo. Todo esto relacionado con este libro, Salvador. ¿Qué voy a decir de eso? Es propaganda de Cuba. Yo sí te digo, jamás he conocido una persona más valiente, más combatiente, más decidida que Juanita. Yo diría que es mi personaje inolvidable. ¿Tony Sforza desapareció o vino a vivir a Miami? Vino aquí, murió. Pero en esa época en que usted siguió viajando con Juanita, ya Enrique, que era el nombre de Tony Sforza, no siguió en contacto con ustedes. Sí, mientras estuvo en la CIA, siempre, hasta que lo mandaron, o se fue, creo que a Vietnam. ¿Que se fue a dónde? A Vietnam o a Corea. Vietnam o a Corea. No me acuerdo. Vamos a ver algunas imágenes, Eduardo Palmer, de Fidel Castro llegando a Camagüey, en el aeropuerto. Bueno, ya vimos algunas imágenes de montado arriba del tanque, pero el punto interesante es esto. Fidel convocó a una huelga general y todo cerró en Cuba. Los colmados, las farmacias, las empresas, todo cerrado. Y estamos hablando, el 4 de enero en Camagüey, en el aeropuerto, él despacha a Urrutia en el Guaymaro para La Habana, atiende a los pilotos de la Fuerza de Batista y después da una rueda de prensa. Todos hacen preguntas de contenido político, en el sentido de qué planes tenía para el gobierno de revolucionario y eso. Cuando me toca el turno a mí hacer una pregunta, le digo, comandante, hace 4 días que todo está cerrado en Cuba. El pueblo no puede comprar medicina, no puede comprar comida, la producción está paralizada. Ahora, no hay oposición ni ningún foco de oposición contra el triunfo de la revolución. ¿No cree usted que es hora de levantar esa huelga general para que se normalice la situación? Se me quedó mirando y me dijo, usted tiene razón. Se vira y dice, Llanes Pelletier, que era su ayudante en ese momento en Camagüey, da la orden que se levanta la huelga. Y ahí mismo, todo el grupo grande que estaba allí empezaron a aplaudir. ¿Cuándo dice Juanita Castro, cuándo dice Juanita Castro que rompe con Fidel Castro? ¿Hay un rompimiento personal entre ellos dos o él no tiene contacto con ella? Ideológico. ¿Ideológico? Sí.
Fidel ya no vio a Juanita en los últimos tiempos porque le disgustaba, como le sigue disgustando, que lo criticaran. Juanita lo criticó muchísimo. ¿Usted fue testigo de algún enfrentamiento entre ellos? No. Yo en esa época no tenía relación con Juanita. Pero sí con Fidel. Sí las tuve con Fidel. ¿Usted ocupó alguna posición en el gobierno revolucionario? Yo era secretario, abogado del Comité de la Industria del Tabaco Torcido, del Fondo de Estabilización del Tabaco, donde me nombró mi gran amigo Fermín Flores, que había sido nombrado por Solí Marín. Y Flores renunció cuando a Solí lo pusieron preso, porque Flores era un hombre extraordinario. Cuando fusilan a Solí Marín,